Bueno, gracias. Entonces, volvemos a empezar con la precipitación. El fundamento de la precipitación es simplemente hacer que el encuentro del antígeno con el anticuerpo llegue a una zona de equivalencia en la que haya mínimo un exceso de anticuerpos, que no haya un exceso, perdón, que no haya un exceso de anticuerpos, pero que no haya un exceso de antígeno para que en la zona de equivalencia ellos se junten y lleguen a precipitar en el fondo. En esta diapositiva vemos que aquí se forma un botón en el fondo. Aquí es cuando hay un exceso, en este caso, hay un exceso de anticuerpos para la cantidad de antígeno que se está adicionando en el primer tubo. En el segundo tubo se hace una dilución en la que hay una menor cantidad de anticuerpos, una dilución en el suero, en el antisuero, y empiezan a formarse algunos acúmulos de antígeno y anticuerpo en el sobrenadante que empiezan a precipitar. Cuando dejan de precipitar, es porque ya hay un exceso de antígeno y entonces empieza a flocular, o sea, es decir, ya no precipitan por el peso porque ya hay un exceso de uno de los componentes. Entonces, cuando hay una zona de equivalencia en las que la formación del botón se logra, en el fondo del tubo se da el título en el cual aparece o desaparece la turbidez en los tubos en que se han hecho las diluciones. En esta prueba, el problema es que no todos los anticuerpos precipitan. Hay unos anticuerpos que no son precipitantes, que son solubles en el sistema, en el método en el que se están montando, y entonces dan falsos negativos. También cuando hay una gran cantidad de azúcares en el medio, concentración de oligosacáridos, tampoco pueden hacerse las equivalencias de antígenos y anticuerpos, y hay una gran cantidad de otros puntos críticos de control en la precipitación que hacen, por ejemplo, que los anticuerpos que se han producido no logren la equivalencia. La precipitación tiene un muy buen valor en algunas entidades como la brucelosis, como en toxoplasmosis al principio se utilizó, pero ya realmente está un poco en desuso y sin embargo es una prueba de muchísimo valor, por ejemplo, ya les digo, en brucelosis, y todavía se usa en algunas regiones en donde no hay acceso a pruebas un poco más sensibles, un poco más específicas. Lo que hay que tener siempre en cuenta es que cuando se está aumentando la concentración de antígenos, tiene que llegarse a una zona de equivalencia para que se logre encontrar el punto de precipitación de los complejos antígeno-anticuerpo. ¿Se puede cuantificar? Sí, porque el anticuerpo se puede diluir o el antígeno se puede ir aumentando en concentración. En esta técnica lo que se usa realmente es que el antígeno vaya en concentración progresiva a medida que se van, digamos, aumentando hacia la derecha la cantidad de diluciones. Entonces, es una prueba bastante sencilla, pero está, digamos, influida por la preparación, que debe ser una preparación particulada de un tamaño muy estándar, que tiene unas formas de preparación bastante sencillas, pero que están bien descritas en el manual de la OIE,
que ustedes también pueden consultar para mirar los detalles. Sin embargo, ya les digo, es una técnica que ha entrado realmente en desuso porque hay unas muchísimo más sensibles y más fáciles de controlar. La inmunodifusión doble en gel de agar es una prueba de amplia difusión. Existe tanto para determinar la cantidad de antígenos como la cantidad de anticuerpos. En estas pruebas que están aquí, sencillamente están difundiendo tanto el antígeno como el anticuerpo que son aplicados en perforaciones que se hacen sobre el agar. Cuando, igual que en precipitación, se logra una zona de equivalencia, en el encuentro antígeno-anticuerpo, hay una línea de precipitación que se ve perfectamente y el número de bandas de precipitación depende a veces de lo puro que esté el antígeno o de la cantidad de anticuerpos contra diferentes determinantes de ese antígeno que estén presentes en la reacción. Entonces, también se usa en algunas, preparaciones en las que ya viene listo todo, viene el agar, viene el modelo de perforación, viene todo, pero también se puede preparar en el laboratorio. Es una prueba bastante sencilla. Está funcionando desde hace muchos años como prueba, digamos, clásica para la determinación de anemia infecciosa equina. También hay una buena cantidad de inmunodifusión doble en gel de agar para tipificar algunos de los subtipos del virus de la influenza aviar, que vamos a verlo en el tema número 2 para hacer la discusión. Es simplemente difusión tanto del antígeno como del anticuerpo que son aplicados en estos pocitos de perforación. En inmunodifusión radial, en cambio, uno de los dos reactantes, o el antígeno o el anticuerpo, se embeben en el agar. Entonces, se tiene el agar totalmente saturado de uno de los dos componentes y después se abren perforaciones en las que se sirven la contraparte. Si tenemos antígeno en todo el agar, entonces aquí lo que vamos a poner son los antisueros. Si el antisuero, los anticuerpos van a empezar en donde encuentran la zona de equivalencia, van a precipitar, pero ya no van a formar una línea, sino se van a formar círculos de precipitación, áreas de precipitación circular que dependerán en el tamaño del diámetro. Hay regletas que se colocan en la parte anterior del recipiente que contiene el gel. Pues en este caso son placas, pueden ser placas de vidrio sencillas o pueden ser pequeñas plaquitas de Petri con su tapita, que es mucho mejor porque se conserva más hidratado el agar. Y entonces se mide, se pone por detrás la regleta y se mide el radio o el diámetro del círculo de precipitación, y entre mayor sea el área, pues será mayor la cantidad de anticuerpos. Entonces es una prueba bastante útil. Se utiliza en muchísimas aplicaciones en clínica, por ejemplo, cuando se hacen determinaciones de proteína C reactiva, de alfa-fetoproteína, en algunos casos en los que se quiere determinar si hay malformaciones o si hay cáncer. Hay una asociación grande en la alfa-fetoproteína en tumores hepáticos, tanto en seres humanos como en animales. Entonces hay cualquier cantidad de oferta tecnológica en el mercado para hacer este tipo de pruebas. En brucelosis voy a estar incluyendo muchas veces la brucelosis porque tanto para pequeños animales como para grandes animales, este es un modelo de inmunodiagnóstico bastante útil porque se utilizan una buena cantidad de métodos que sirven para, unidos, a hacer diagnóstico. Algunos
anticuerpos precipitantes en cabras y en ovejas, solamente son detectados por inmunodifusión radial. Las ELISAs tradicionales no se usan ni en ovejas ni en cabras para aquellos países en los que todavía existe la brucelosis caprina. Entonces, que es la Brucella melitensis, se hace la inmunodifusión radial y lo que se incluye aquí es una parte del lipopolisacárido en el agar. Entonces, miren que hay una gran cantidad de aplicaciones. Sé que en clínica de pequeños animales hay algunos kits que utilizan la inmunodifusión radial para algunos tumores. Entonces, es cuestión de investigar qué es y cómo se utilizan para quienes estén interesados. En las reacciones de aglutinación tenemos aglutinación directa. ¿Cuál es la diferencia entre la inmunodifusión y la precipitación con las reacciones de aglutinación? Es que aquí los antígenos particulados no hacen la aglutinación en tubo ni se hacen diluciones para titular. Es simplemente el encuentro de antígenos en una concentración única, en una concentración, en una presentación particulada, en un pH especial para que en el momento en que se encuentran con los anticuerpos, pues reaccionen y formen unas redes de aglutinación. Ya no precipitan, sino que se expanden dentro de la gota que se ha mezclado y forman las redes de antígeno o anticuerpo. La diferencia con la aglutinación indirecta es que aquí se usan partículas inertes, generalmente inertes. También se pueden utilizar glóbulos rojos sensibilizados con el antígeno para hacer más visible las aglutinaciones que de otra forma no se podrían visualizar. Entonces, por ejemplo, en aglutinación de Toxoplasma gondii, que se hace en clínica de pequeños animales, es una de las pruebas de más oferta en los laboratorios de pequeños animales y es una prueba bastante útil y tiene un trasfondo bien importante tecnológico para simplemente unir dos gotas y que se produzca esa red de aglutinación. En hemaglutinación viral, pues es la prueba que se usa, por ejemplo, en influenza, en la que aparecen las hemaglutininas en la superficie del virus. Estas hemaglutininas son espontáneas y producen aglutinación espontánea de glóbulos rojos de algunas especies donantes especiales, algunos de gansos, algunos de patos y hay otros especiales, pero eso lo van a tener que discutir seguramente cuando veamos las pruebas en la siguiente, me parece que es en el siguiente encuentro sincrónico y en el foro vamos a discutir esas pruebas. Qué La pena te hemaglutinación, interrumpo. ¿sí? ¿Tú estás pasando la presentación? ¿Sí? Es que se quedó en precipitación. No sé si a alguien más, pero a mí se me quedó en precipitación. Sí, en También. la primera Oh, diapositiva. bueno, Sí, señor. Creo que sí entonces te traba ahí. Juan Carlos logró bajarla, bueno, me voy a salir de ahí. Logró. Sí, el correo me llegó, pero no la descargué porque había funcionado. Ya entendí. A ver, voy a dejar aquí de compartir. A ver, en este momento se puede compartir algo o hay que autorizarlo o algo para que se pueda compartir desde acá. Juan Carlos puede hacer intentar la presentación, compartir la presentación. Creo que sí. Yo traté de compartir ahorita y sí me dejaba. Entonces yo creo que él también lo deja compartir. A ver, intentémoslo. Yo ya dejé de compartir, por favor. Juan Carlos.
En proceso, doctora, en proceso, ya casi. Listo. Voy a cerrar mi micrófono para que podamos oír solamente a Juan Carlos. Mientras se pasa a la pantalla de él. Después yo abro el micrófono para poder ir avanzando. Ya la estoy compartiendo. ¿Me están viendo? Listo, Sí, ahí entonces se por ve. favor, Juan Carlos, vaya avanzando y yo le voy pidiendo el favor de que pase la diapositiva. Entonces llevémosla hasta la siguiente. La inmunodifusión radial, ¿la alcanzaron a ver? Iba aquí. No, señora. Ahí. Se quedó No, señora. arriba en precipitación. Entonces la anterior, por favor, Juan Carlos. No, aumentemos. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí, inmunodifusión doble en agar. Y esta es la inmunodifusión radial. En la inmunodifusión radial tenemos el antígeno embebido, el antígeno, vamos a decir en este caso, el antígeno embebido en el gel, o sea, cuando se está diluyendo el gel con un calor muy suave, son geles que se funden a temperaturas muy bajas. No es cualquier gel, no es cualquier buffer en el que se sostiene la precipitación, tienen que ser buffers muy calibrados, no puede ser la preparación de las soluciones buffer, también las tenemos que repasar porque es bien importante cuando ustedes tienen que preparar los reactivos en el laboratorio. Entonces tienen que tener un potenciómetro, deben tener una buena balanza para que los buffers o las soluciones taponadas en que van a hacer estas reacciones tengan las condiciones iónicas perfectas para que se dé ese encuentro entre los antígenos y los anticuerpos formando aros de precipitación. Entonces aquí ustedes ven que en el cuadro de negro en donde de la parte inferior en donde hay un gradiente que va ampliando el círculo a medida que va encontrándose en las zonas de equivalencia en diferentes sueros. Este no es el mismo suero, o puede ser el mismo suero, pero diluido en concentraciones especiales, en diluciones especiales, para que los halos de precipitación sean cada vez más claros. Este sería todos estos sueros son sueros positivos, estos son sueros negativos. Entonces, o puede ser el control y los demás son sueros negativos. La difusión de la muestra que contiene el analito se produce en forma radial. Esa es la parte más importante de esta técnica de inmunodifusión, a diferencia de la de inmunodifusión en gel de agar, en donde es solamente inmunodifusión doble, en donde el encuentro entre el antígeno y el anticuerpo produce líneas de precipitación. Listo, la siguiente, por favor, Juan Carlos. Esta es la mía. Ahí. Acciones de aglutinación, estamos viendo la aglutinación directa, en donde se forman redes de aglutinación. Es diferente de la precipitación porque aquí el antígeno siempre está en una concentración fija. Los que llegan son los anticuerpos a formar los complejos inmunes y forman esas redes de aglutinación que es como una forma de una solución cortada, digamos. Así se ve, no son precipitaciones visibles en forma de puntos como se ve la precipitación en tubo. La aglutinación indirecta siempre usa partículas inertes para visualizar la formación de la red de aglutinación. La hemaglutinación viral, como su nombre lo indica, es la aglutinación espontánea de glóbulos rojos que están tratados de una manera muy particular y se exponen a las aglutininas de algunos de los virus que las presentan, como por ejemplo el de la influenza. Entonces, la influenza tiene hemaglutininas que
espontáneamente reúnen y aglutinan los glóbulos rojos. En este caso, en la mayoría de las ocasiones son glóbulos rojos de ganso que tienen unos receptores muy especiales en sus membranas para reconocer de alguna manera las hemaglutininas del virus. En la hemaglutinación indirecta o pasiva son glóbulos rojos recubiertos de antígeno o de anticuerpo en los que se acoplan de manera espontánea cualquiera de estos dos componentes de la respuesta inmune. Normalmente esta adaptación del antígeno o del anticuerpo se hace en unos medios químicos muy especiales. La mayoría de ellos son glutaraldehído y el ácido tánico. Son los que más se utilizan en el caso de hemaglutinación indirecta. ¿Para qué aplicaciones se utiliza esta hemaglutinación? Es muy útil en antígenos de Escherichia coli, de Yersinia enterocolítica, de Neisseria meningitidis, de Toxoplasma. También se le puede acoplar ovoalbúmina para hacer todavía más grande la reacción, y albúmina sérica bovina. Entonces hay muchas utilidades en las reacciones de aglutinación. Por ejemplo, para la tipificación de los tipos sanguíneos. Entonces, en hemoclasificación, las reacciones de aglutinación son de uso perfectamente común y son bastante útiles. La siguiente, por favor, Juan Carlos. Aquí está digamos, la parte química de la aglutinación directa o activa y la indirecta o pasiva. En este caso está descrita la aglutinación con látex. Miren que son reacciones que aparentemente no tienen ninguna importancia, y resulta que esta parte es lo más delicado que tiene los kits de aglutinación para la tipificación de anticuerpos contra Toxoplasma gondii, que es una aplicación en pequeños animales, como les dije anteriormente, que es muy común en los laboratorios de clínicos o que ya son serológicos en pequeños animales. La siguiente, por favor. No vamos a entrar en detalle de cómo son los inmunocomponentes, pero lo importante es que vean ustedes, ahí hay que subir un poquitico, ahí, que para unir dos gotas tiene que conocerse perfectamente cómo está el ciclo de funcionamiento del parásito. Si ustedes no conocen el ciclo en el que se encuentra el parásito, el desarrollo del parásito dentro de su paciente, no van a tener la misma disponibilidad de antígeno o de anticuerpo para ser reconocido en la técnica de aglutinación. Aquí simplemente se están uniendo dos gotas. Se agitan, se mezclan y se agitan durante 2 minutos, y la aparición de estas redecitas blanquecinas indican que la reacción es positiva, y cuando no aparecen esas reacciones la prueba es negativa. Pero miren, en esa unión de 2 gotas y de agitación de 2 minutos hay una gran cantidad de tecnología en la que se determina cuáles son los antígenos que se exponen durante el ciclo. En cada una de las etapas del ciclo del parásito van a producir una inducción de anticuerpos de diferente naturaleza. Entonces, si ustedes lo tienen en una de las fases, pero aplican en la técnica con el antígeno que se tiene en la reacción, que no incluye la aparición de esos componentes del parásito, pues van a tener reacciones falsamente negativas. Tan es así que en la siguiente, por favor, Juan Carlos. Las casas productoras de estos tipos de componentes de aglutinación para el toxoplasma
tienen una gran lista de limitaciones y recomendaciones para entender qué es lo que está pasando cuando ustedes encuentran una reacción negativa y si la encuentran positiva, ¿qué tienen que tener en cuenta? Entonces, la reacción negativa dice, entre comillas, no excluye la infección en pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos o en periodo de ventana. Quiere decir que si están recientemente infectados y el ciclo del parásito no se ha completado ni en la siguiente ni en las dos primeras fases, es cuando todavía no han inducido los anticuerpos, entonces pueden estar infectados, pero la reacción es negativa. Luego ustedes no cuentan con una aglutinación negativa con pacientes que realmente sean verdaderos negativos. Si hay clínicas, si hay sospecha de que hubo el contacto o si ustedes ya conocen cómo son las reacciones clínico-patológicas de la toxoplasmosis en el paciente y la reacción es negativa, no pueden decir que el paciente es negativo, o sea, no se pueden excluir de su técnica y de su conocimiento de la patología que produce el toxoplasma porque la reacción es negativa. O sea, no existe ningún laboratorio que haga el diagnóstico sin el médico veterinario. En el caso de la medicina veterinaria, aplicada, por supuesto, aquí. Lo mismo que un laboratorio clínico humano no le da a usted el diagnóstico. Quien le da el diagnóstico es quien interpreta la reacción encontrada en el laboratorio. Entonces, si hay síntomas asociados, dicen las mismas recomendaciones del proveedor que se debe repetir la determinación en más o menos 10 días. Ese más o menos es una cosa absolutamente subjetiva. Y dice procesar la muestra en dilución 1 en 5, pero no les dicen con qué, cómo procesarla, qué es exactamente lo que se está tratando de hacer y es zonas de equivalencia en una prueba que realmente no titula, como sí titulan las de los tubos. Entonces, si ven que no conocer los puntos críticos de control en una técnica puede llevarlos a error. Ellos hacen digamos, ese forcejeo con las zonas de equivalencia, haciendo que se procesen muestras en dilución. No es conveniente sí repetir la muestra en un tiempo suficiente para que el parásito haya logrado exponerse ante el sistema inmune y se haya formado la memoria inmune y se hayan producido los anticuerpos. Dice que hay un 25% de pacientes con anticuerpos heterófilos. Esos anticuerpos heterófilos son provenientes de distintas fuentes que pueden dar reacciones cruzadas en la prueba de aglutinación. Y entonces, si no hay síntomas asociados, si no hay clínica y la respuesta es positiva, puede ser un falso positivo e incluso en enfermedades hepatocelulares, que hablábamos de la alfa-fetoproteína y demás cosas que dan reacción cruzada con el toxoplasma gondii, pero si ya hay reacciones hepatocelulares, ustedes ya tendrán que dirigir la clínica hacia la función hepática y demás. Eso no se los puede dar el proveedor en este caso. Se recomienda confirmar todas las reacciones positivas. Se están diciendo que la sensibilidad del método puede ser buena, pero la especificidad no. ¿Qué quiere decir? Que los verdaderos positivos son positivos siempre y cuando cumplan con las anteriores, o sea, se excluyan las anteriores limitaciones. Pero aún así, les piden que se confirmen todas las reacciones positivas. Las pruebas confirmatorias deben ser orientadas por el médico tratante con base en la clínica y demás elementos diagnósticos disponibles. Les dejan a ustedes todas las dificultades posibles en un kit que realmente simplemente es una ayuda muy precaria para hacer un diagnóstico de toxoplasmosis. Toxoplasmosis, perdón. La siguiente, por favor, Juan Carlos. En hemaglutinación, aquí está un poquito más detallado, lo vamos a ver también más detallado en el segundo chat, pero tenemos el virus
Ya dijimos de la hemaglutinación, que es una aglutinación espontánea por las hemaglutininas de algunos virus que presentan ese tipo de proyecciones en la parte externa de la cápside viral. Entonces, ese virus enfrentado a un suero de en este caso es un suero de un cerdo que puede tener la influenza porcina, y se le agregan glóbulos rojos. Si no tiene anticuerpos, no hay nada que impida que los glóbulos rojos se unan entre sí espontáneamente y entonces forman redes de aglutinación. Y la diferencia con la inhibición de la hemaglutinación, que es lo que está en la parte de abajo, es cuando se unen las hemaglutininas del virus con anticuerpos antihemaglutininas. O sea, un suero con anticuerpos de un animal que ha tenido la experiencia de encuentro con el virus, ha formado respuesta inmunohumoral y tiene anticuerpos contra las hemaglutininas, se van a formar los antígenos, los complejos antígeno-anticuerpo, porque el virus va a quedar recubierto por esos anticuerpos, y cuando se le agrega los glóbulos rojos, pues las hemaglutininas están cubiertas por los anticuerpos, porque aquí ya los cubrieron, y entonces no están disponibles para aglutinar a los glóbulos rojos y forman unos pequeños botoncitos que indican que precipitaron los glóbulos rojos y que los sobrenadantes de esta reacción están llenas de anticuerpos que neutralizaron a los virus, a las hemaglutininas del virus. La siguiente. En las técnicas de Lisa vamos a entrar con bastante detalle en los temas 2, 3 y 4, porque ya veo que van a ser de muchísima más utilidad entrar en detalle en esos temas. Lo vamos a ver rápidamente en esta presentación. No vamos a entrar en mayor detalle porque lo vamos a hacer en las siguientes presentaciones, en donde espero tener más suerte con la pantalla de compartir acá. Siguiente, por favor, Juan Carlos. Siguiente. Básicamente, un poquitico más arriba, ahí, por favor. Tenemos la ELISA, que es una de las técnicas de mayor utilidad, es un inmunoensayo unido a enzima. ¿En dónde está la base de de las ELISAs? Es en los conjugados. Los conjugados son anticuerpos que están marcados, unidos con una enzima. Estos anticuerpos se utilizan como una forma de seguir, de trazar, de seguir, de perseguir en una prueba que puede tener como base sólida una microplaca, una tira de nitrocelulosa, una peineta de muchos materiales que pueden contener los antígenos o los anticuerpos absorbidos. Ustedes van a utilizar la palabra con D, absorbido, porque realmente no es una absorción sobre los soportes sólidos, sino es un recubrimiento mecánico de una molécula conocida de antígeno o de anticuerpo sobre el soporte sólido. Entonces tenemos la molécula conocida de antígeno o anticuerpo. Si es el antígeno, lo que estamos buscando aquí es, en la muestra de análisis, es el anticuerpo. Entonces, el conjugado debe ser un anticuerpo anticuerpo. ¿Cómo se produce ese reactivo? Está en detalle en el siguiente video chat, o sea que no vamos a entrar en mayores detalles, pero sí lo más importante es que dentro de la tarea se preguntó ¿cuándo un anticuerpo puede ser un antígeno?
Entonces, no es una pregunta truculenta, es simplemente para que ustedes se enfoquen en que un anticuerpo purificado de una especie, por ejemplo, de un bovino o por ejemplo de un canino, inoculado en una especie filogenéticamente no relacionada con el canino, por ejemplo en conejo, por ejemplo en cabra, por ejemplo en caballo, va a producir anticuerpos contra ese anticuerpo, porque va a ser reconocido como extraño. El bovino van a reconocer como extraño el anticuerpo del canino, porque las especies son filogenéticamente incompatibles, digamos. Entonces, esa es la respuesta que deben ustedes orientar en su tarea para que la discutan, y es aquí donde está el principio. ¿Cómo se produce? Bueno, eso es lo que vamos a ver en detalle después en la siguiente charla. La siguiente, por favor. Algunas modalidades de ELISA directa en las que siempre vamos a reconocer antígenos son la ELISA directa en tejidos, en donde estamos buscando un antígeno, y entonces este anticuerpo es un anticuerpo anti el antígeno directamente y está marcado con la enzima. Existen ELISAs directas de captura, en donde en el soporte sólido ya no es un tejido, tenemos anticuerpos absorbidos al soporte sólido. Es un anticuerpo que va a reconocer en una muestra la presencia o la ausencia del antígeno. Si está el antígeno, pues va a ser reconocido por el anticuerpo, y en la siguiente fase vamos a poner el mismo anticuerpo, es exactamente igual a este, pero este está marcado con una enzima. Marcado quiere decir que la enzima está ahí y que esa enzima va a ser expuesta, si está en el anticuerpo, por la adición de su substrato. La reacción va acompañada de un cambio de color que lo vamos a detallar después. En ELISA directa doble sándwich o doble captura tenemos el anticuerpo anti-antígeno absorbido en el soporte sólido. Después ponemos la muestra en donde estamos analizando la presencia o la ausencia del antígeno. Ponemos un anticuerpo exactamente igual a el que estaba unido al soporte sólido. Por eso se llama doble captura o sándwich. Y después vamos a poner un anticuerpo que va a reaccionar si en la primera parte o en la segunda parte se ha detectado el antígeno. Entonces, miren, ¿qué diferencia hay de este con la indirecta? Es el tamaño de la reacción. Entre más grande sea la conformación de estos complejos inmunes sucesivos, la visualización de la técnica se hace mejor y la sensibilidad de la prueba se aumenta. La siguiente. Esta es una prueba indirecta para el reconocimiento de la presencia de anticuerpos contra el SLPS por ejemplo, de Bruselas. Entonces aquí tenemos, miren que ya hemos visto precipitación en tubo, aglutinación directa, inmunodifusión radial, y ahora vemos ELISA indirecta en brucelosis solamente para detectar una entidad. Ya hay más de 4 técnicas en las que hemos incursionado. Entonces aquí tenemos solamente una parte de la brucela, que es lo que más se expone ante el sistema. Se van a producir anticuerpos anti-SLP. Lo que se va a buscar son los anticuerpos en el bovino. Y de estar esos anticuerpos, al adicionarlos en la placa, pues se van a unir a la molécula precedente, que es el SLPS. Si no hay anticuerpos, pues entonces en los lavados se van a eliminar todo lo que no tiene por qué haber reaccionado en un suero negativo. Después se adiciona el conjugado. El conjugado es el anticuerpo anti este anticuerpo, que de estar aquí se va a unir de manera de reconocimiento perfectamente ligado, y si no están los anticuerpos, si no estaban estos anticuerpos, pues este conjugado no se va a unir a la molécula, porque no está dirigida contra esta molécula, sino contra los anticuerpos. Es un anticuerpo,
y es un anticuerpo, en este caso, monoclonal. Y es bien importante que sea ese y no otro, y que sea anti-IgG1 bovina. Después de una incubación y de un lavado, lo que se va a visualizar es la adición del substrato de esta enzima. Como en este caso es la peroxidasa, entonces el substrato será el peróxido de hidrógeno y el cromógeno será alguno que sea sensible a la oxidación o a la reducción por efecto de liberación de oxígeno, de hidrógeno, o lo que haya en la reacción de la enzima por su substrato, y va a generar un color de estar la enzima presente. Entonces, el color va a decirse que el animal está vacunado o está infectado, y no color es un animal negativo. La siguiente, por favor, Juan Carlos. No vamos a entrar en mucho detalle, pero es para que vean que dentro de la misma entidad, que es la brucelosis, también se puede hablar de ELISA competitiva. La ELISA competitiva define en muchos casos la diferencia entre la reacción de ELISA indirecta, la que vimos antes en la diapositiva anterior, si era un animal vacunado o si era un animal infectado. Si esa reacción positiva en ELISA indirecta pertenecía a un animal sano, pero vacunado, o si era infectado. Entonces aquí vamos a mirar en detalle también después, cuando veamos las pruebas en grandes animales, cuál es el fundamento del reconocimiento y de la competencia con anticuerpos monoclonales. No lo vamos a entrar en detalle porque no quiero que haya demasiada información que los haga confundir. Pero miren que el uso de los anticuerpos monoclonales empieza a aparecer en las ELISAs indirectas, en las ELISAs competitivas. Incluso ya hay anticuerpos monoclonales para las pruebas de inmunocromatografía que se usan de forma rutinaria. ¿Y por qué cuestan más unos y por qué a veces sirven más? Porque los policlonales sirven más que los monoclonales. Por eso es tan importante que ustedes se hagan el repaso de las formas de producción de los antisueros, de las formas de producción de los anticuerpos policlonales y de los anticuerpos monoclonales que aparecen en las presentaciones de los recursos del módulo. La siguiente, por favor, Juan Carlos. Vamos un poquito más rápido porque ya estamos pasados de tiempo, pero siguiente. La siguiente, por favor, Juan Carlos. La fluorescencia, la diferencia es que en lugar de una enzima, los anticuerpos se marcan con un fluorocromo. La propiedad de los fluorocromos es de liberación de energía que es captada por equipos especiales que detectan ese cambio de electromagnetismo. Entonces, yo, por ejemplo, si estoy utilizando el isotioxianato de fluoresceína, que es uno de los más comunes, como este que da este tono verde manzana muy brillante, se irradia con luz ultravioleta, se empieza a producir una energía que es detectada en un campo oscuro como un color bastante verde. Si se usan dos fluorocromos de diferente longitud de onda diferente, una que emite en verde y otra que emite en azul, y se irradian con la misma energía, por ejemplo, en este caso la luz ultravioleta, la diferencia de emisión de color hace que las estructuras se vean mucho mejor. Entonces aquí tenemos una marcación en verde manzana con el isotioxianato de fluoresceína en el citoplasma de estas células y una azul intenso en el núcleo. ¿Qué se está marcando en estas? Pues puede ser alguna infección que afecta principalmente a los citoplasmas, es muy probable que sea eso, y en los sueros, perdón, en los tejidos en los que se está aplicando esto, tiene que haber siempre una
digamos, una muestra que sepamos que es negativa al analito que se está investigando para que se sepa que no hay una irradiación inespecífica en la muestra. Siguiente, por favor, Juan Carlos. La inmunofluorescencia, ahí están algunos de los de las aplicaciones. Siguiente, por favor. Y las técnicas de detección son variadísimas. Esto es muy aplicable en enfermedades como la pseudorrabia en porcinos, en la que se utiliza inmunofluorescencia, mientras que en gastroenteritis transmisible lo que se usa es precipitación de una ELISA en un tejido. Ya no es una microplaca, el soporte, sino es un cultivo de células que son susceptibles a la presencia del virus de la gastroenteritis transmisible. Entonces se infecta la línea celular y después se aplican sueros para ver si se forman los precipitados de color. La diferencia entre la ELISA en tejido y la ELISA en solución es que aquí el color es precipitable en el tejido, mientras que en la ELISA en placa, que está, toda la reacción queda en el sobrenadante y el cambio de color se detecta con pues con un equipo que mide la densidad óptica y la intensidad con la que se absorbe el color de acuerdo a la intensidad del color. Es que aquí el colorante no precipita, queda en solución, mientras que en las seroneutralizaciones o en las ELISAs en tejido, el precipitado forma una halos de color en donde estén el analito que se está investigando. Entonces, miren que aquí hay 3 inmunodetecciones diferentes, pero tienen básicamente el mismo principio, es un reconocimiento de un anticuerpo marcado. Aquí con una enzima, aquí con un fluorocromo, aquí también con una enzima, pero la reacción de color es diferente entre solución y tejido. La siguiente, por favor, Juan Carlos. La fluorescencia polarizada ya no utiliza un soporte sólido en el que se va a detectar escalonadamente la presencia del analito. Aquí el analito está en solución. Entonces se tiene en una microplaca una solución en la que se enfrenta el analito, que en este caso son los sueros, en donde se quiere investigar, la presencia se fue la presencia de anticuerpos, se quiere investigar la presencia de anticuerpos y el antígeno está marcado con un fluorocromo. Cuando se forman los complejos antígeno-anticuerpo, este complejo es de un mayor tamaño molecular que el antígeno marcado con el fluorocromo y los anticuerpos individualmente. Cuando esto sucede, estos que están en solución rotan menos que cuando están libres. Entonces, cuando se les hace incidir un haz de luz polarizada, en este caso también de luz ultravioleta, si se está usando el isotiocianato de fluoresceína, entonces van a el complejo con antígeno y anticuerpo va a rotar de una manera más lenta porque pesa más y entonces va a hacer que la luz incidente se interrumpa menos, se interrumpa a menos velocidad, pero se interrumpa en la transmisión con mayor intensidad. Entonces, el haz de luz polarizada se hace atravesar en una persiana y el isotiocianato emite una luz que ahora también está polarizada y el ángulo en que se desvía
dependerá de qué tan grande está el complejo antígeno-anticuerpo formado en la solución. También lo vamos a ver cuando veamos en grandes animales esta prueba, y también fíjense que también está disponible para brucelosis. Es una prueba muy sensible, detecta cantidades pequeñísimas de anticuerpo en el suero, pero no diferencia básicamente entre animal vacunado con la cepa 19 o infectado con la brucela. La siguiente. En el radioinmunoanálisis, la adición del anticuerpo específico conocido hace que si se ha adicionado en el primer paso un antígeno marcado con cualquier sustancia que emita radiación, va a precipitar en el fondo, y lo que queda de radiación es muy poco en el sobrenadante y se mide la radioactividad en el precipitado. Después, esto es en el control. Después, si se adiciona una muestra en donde se quiere saber si hay anticuerpos, esos anticuerpos se van a unir al antígeno y van a hacer que cuando se adicione la inmunoglobulina antianticuerpo, se haya una diferencia entre la radioactividad del control y de la muestra en cuanto haya mayor cantidad o menor cantidad de antígeno no marcado en la muestra problema. Entonces aquí va a quedar una mucha menos cantidad de radiación porque aquí ya han sido neutralizados los antígenos marcados. Entonces esta es una prueba que fue reemplazada realmente en mucha proporción por la ELISA, porque se disminuía el uso de radioisótopos, el peligro de la manipulación de los radioisótopos para los operarios y la infraestructura necesaria para hacer las lecturas de las partículas marcadas con radioactividad. Pero al principio es exactamente lo mismo. Es una precipitación de antígenos y anticuerpos. La diferencia es que aquí los que están marcados, en este caso, es el antígeno. Y entonces, si hay anticuerpos en la muestra, pues entonces va a haber una menor posibilidad de que el anticuerpo específico conocido se una con el antígeno marcado conocido. Listo. La siguiente, por favor. En inmunohistoquímica es simplemente para mostrarles que entre más grande sea la reacción, es mucho más visualizable. Esta utilización de polímeros hace que las reacciones se den muy rápidas y que la detección sea bastante evidente, por ejemplo, en un tejido. Entonces, estas cadenas son de unos polímeros especiales a los que se pegan los anticuerpos. Cuando los anticuerpos reconocen como antianticuerpos a estos anticuerpos del suero, entonces la reacción es muy rápida y se ve sin necesidad casi de color, porque el polímero es el que va a quedar visualizado acá. Es bastante bonita, es una determinación en la que sus cortes de histoquímica, sus cortes histológicos van a ser claves. La técnica de la histología tiene que ser muy bien manejada para que esta aplicación de polímeros sea bastante ágil y es rápida. La formación de los complejos se dan en cuestión de minutos y la reacción es fácilmente visualizable. Ahí hay otros ejemplos. Ya es para aumentar el tamaño de los complejos antígeno-anticuerpos. Se usa, por ejemplo, adicionarle o marcar los anticuerpos con avidina y biotina. El primer anticuerpo es el que se está buscando. El siguiente anticuerpo, el antianticuerpo, está marcado con avidina, que reconoce la biotina,
y forma precipitados visualizables. Y es el complejo avidina-biotina el que se marca. Entonces, aquí se evita la exposición con enzimas. Y a veces también se usan complejos avidina, biotina y enzima. O sea, que son reacciones muy, muy elaboradas con muchísimos pasos que pueden visualizar mejor la reacción. La siguiente, por favor, Juan Carlos. En inmunocromatografía también vamos a hacer bastante énfasis en pequeños animales, aquí simplemente para que ustedes vean la utilización de los anticuerpos marcados, pero en este caso estos anticuerpos no están marcados, la mayoría de los test rápidos ahora no están marcados con enzimas, sino con oro coloidal. Es decir, que no van a necesitar revelar la acción de la enzima sobre su substrato, sino simplemente es un cambio de longitud de onda cuando el oro coloidal aumenta de tamaño. Entonces, cuando forma agregados, sencillamente hay una formación de un color, una emisión de un color, y es detectado con la formación de líneas de precipitación en la nitrocelulosa que se usa como el soporte sólido en las pruebas de inmunocromatografía. Lo vamos a ver en detalle, solamente para que ustedes vean que hay una gran cantidad de oferta y que depende absolutamente de lo que se esté manejando. Es una ELISA cuando se están utilizando enzimas, pero es el mismo reconocimiento inmune cuando se están utilizando marcajes como nanopartículas de oro. Entonces, eso es una prueba que es mucho más costosa, por eso a veces no se entiende por qué si es igual una inmunocromatografía, una que otra, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de pasos a seguir, porque una es tan costosa y otra no. Es simplemente porque se están utilizando unas tecnologías muchísimo más complejas que las de ELISA sencilla. Entonces, siguiente, por favor. Eso lo vamos a ver con calma. Ustedes van a tener la oportunidad de hacer, en este caso, las exposiciones de sus experiencias en inmunocromatografía. Las siguientes, por favor, Juan Carlos, vayamos pasándolas porque son simplemente para que ustedes revisen cómo es que se van moviendo los complejos inmunes a través de estas tiritas de papel en donde se ponen los reactivos. Los métodos para la detección de la inmunidad celular también se los dejo para que ustedes lo revisen. Simplemente en las siguientes diapositivas es para que vean que los métodos de inmunidad celular son completamente diferentes desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista fundamento que los de inmunidad humoral. Aquí ya se van a requerir las células y se requiere aislarlas del medio en el que las vamos a tener reaccionando en vivo. Entonces, la siguiente, por favor, creo que son un par, solamente para mostrarles cómo es la tecnología para aislar las células. Siguiente, por favor. Ustedes van a poder leer esto, no es necesario. Y ahí donde aparecen los tubos, ahí. Simplemente vamos a aislar, es la técnica más común, que es a partir de sangre periférica, heparinizada, que no tenga en el medio ni calcio ni magnesio para que no se aglutine, no se coagule. Después se colocan en unos medios muy especiales de azúcar que permiten formar gradientes de densidad y esas muestras se colocan sobre esas sustancias, en este caso es un ficol, es una mezcla de azúcar muy densa, muy especial, que forma gradientes de densidad. Entonces, cuando se centrifuga este tubo, se forma en el intermedio una capa, aquí se ve un poquito mejor, la fotografía no es muy buena, pero se ve una opacidad en el tubo en donde aparece la capa de linfocitos. Son todos los glóbulos blancos, exceptuando los polimorfonucleares,
y los eosinófilos, pero los eosinófilos precipitan después de la centrifugación con la capa roja que aparece aquí en el fondo del tubo. Después sigue una capa blanquecina y entre el plasma y esa capa blanquecina están los linfocitos y los macrófagos. Y para saber cuáles son las subpoblaciones que necesitamos conocer dentro de los intereses que ustedes definen en inmunidad celular, se tienen que separar aún más en las subpoblaciones mononucleares, de los mononucleares que aparecen en la primera parte, y para eso se hacen gradientes discontinuos de otra sustancia que se llama PERCOL. Son las técnicas más conocidas. Lo que se hace es que se ponen esferitas aquí aparecen en la parte inferior izquierda, un óvalo con las esferas de densidad que se aplican en un tubo control, y en la otra, la del lado, es en donde están los mononucleares que se están aplicando muy suavemente sobre el gradiente discontinuo de PERCOL para tener un control. Después de una centrifugación, que no es muy fuerte, pero sí tiene que ser en una ultracentrífuga, porque se necesitan 600 gravedades durante un tiempo prolongado. Se van a formar diferentes capas de células de acuerdo a la densidad, cuando encuentran la densidad propia de sus componentes celulares, se van a ubicar en una de estas capitas que aparecen en la mitad aquí, controladas por las esferas indicadoras de densidad. Entonces se coloca el tubo con las esferas indicadoras junto a exactamente a la misma altura del tubo en donde centrifugamos los mononucleares, y vamos a elegir, por ejemplo, la capa que le corresponde a la densidad isopícnica de la población de linfocitos B o de linfocitos T o de monocitos. En la siguiente tal vez aparecen cuáles son las densidades de cada una de las subpoblaciones. Por favor, Juan Carlos, la siguiente. Y es en esas subpoblaciones en donde se hacen las determinaciones de los marcadores de superficie, de actividad de fagocitosis de los monocitos, o si se requiere conocer cuál es la actividad y la concentración real proporcional de plaquetas y demás. Es simplemente una técnica que se pone al servicio del diagnóstico de inmunidad que requiere la inmunidad celular. De ahí en adelante se necesitan anticuerpos contra los marcadores de superficie de cada una de las subpoblaciones, y ahí es donde entra el inmunodiagnóstico, porque se tienen que tener anticuerpos contra los marcadores de monocitos, contra los de linfocitos y contra cada una de las subpoblaciones de linfocitos que hay. Entonces, eso que hemos oído, anti-CD4, anti-CD8, anti-CD3, de todo lo que hay de marcadores en las subpoblaciones se hace con esta metodología. Creo que era lo último que había ahí en esta presentación, no sé, pero bueno, vamos a pararla ahí porque ya nos pasamos bastante de la... Entonces vamos a parar. Ustedes van a tener ahí bastante material para ir resolviendo con mayor profundidad en los siguientes temas y en cada una de las aplicaciones, tanto en grandes como en pequeños animales. Entonces, yo sé que muy seguramente ya están todos cansados. Vamos a detener la grabación y